y vamos a estar celebrando Navidad. ¿Puede creerlo? Ya se está acabando el año, ya quedan pocos días. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 12 y quiero que ponga allí su marcador en su Biblia. 1 Corintios capítulo 12 y quiero que marque allí. All right, now, las semanas, antes de que hiciéramos la pausa, la semana pasada que hablamos acerca de Navidad y establecimos bíblicamente que sí debemos de celebrar a Navidad y todo eso que hablamos y luego decoramos la iglesia, pero antes de eso habíamos estado hablando acerca de dones espirituales, ¿se acuerdan? Y vamos a continuar con eso hoy esta noche, no sé si vamos a tener suficiente tiempo para terminar, pero cuando hablamos de dones espirituales y los que ya hemos cubierto, los que ya hemos hablado, cuando hablamos de dones espirituales, estamos hablando de algo y estamos hablando de servir. Esencialmente de eso estamos hablando. Todos los dones que Dios da a la iglesia, a individuos en la iglesia, a cristianos, a creyentes, es para que sirvan. Para eso es, para que sirvan a la iglesia y para que sirvan a los que no son creyentes también. En el reino de Dios todo se trata de servir, pero no debemos, creo yo que no vamos a ser tan eficaces si servimos de obligación como si servimos de corazón. Y creo que el servicio del cristiano tiene que nacer en el corazón, querer ayudar y mejorar a alguien más, querer bendecir a alguien más. Hablamos mucho a veces en la iglesia, o se oye mucho en la iglesia a veces hablar acerca de la bendición de Abraham, y que somos hijos de Abraham y que somos herederos de las bendiciones de Abraham. Pero Dios le dijo algo a Abraham, le dijo, te bendeciré y serás bendición. En otras palabras, Abraham, yo te voy a bendecir a ti, pero para que tú bendigas a alguien más. Y así es en la iglesia. Los dones en la iglesia, por hermosos y lindos que son para servir. ¿Ok? Si el corazón no está dispuesto a servir, entonces probablemente vamos a usar los dones incorrectamente. Y en lugar de servir a otros con ellos, vamos a buscar enriquecernos a nosotros mismos con ellos. En eso quiero leerle unos versículos, por eso le pedí que marcara allí en 1 Corintios capítulo 12. Quiero que leamos unos versículos para poner un fundamento a esto. En Mateo capítulo 8, si va conmigo, y creo que no hay mejor que oírlo de la boca del Señor, ¿verdad? Mateo 8, de los versos 1 al 3, o vamos a leer un poquito más del 1 al 3. Bueno, vamos a leer nomás hasta el 3, ¿ok? Mateo 8, 1, 2 y 3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y si lo lee en el griego lo dice todavía más fuerte. En griego indica esto, la palabra, ¿cómo que si quiero? Claro que quiero, sé limpio. Y luego y al instante su lepra desapareció. Jesús lo sanó de su lepra. Now, vamos a pensar algo en lo que está pasando aquí en esta escena, porque si lo leemos no vamos a entender. Nosotros ahorita estamos en medio de una pandemia y tenemos miedo saludar a alguien que ha testado positivo para el coronavirus, ¿verdad? Por las complicaciones y qué tan infectuoso es esta enfermedad. Y entonces nos ponemos nuestros cubrebocas y el otro día mi esposa y yo fuimos a comer pizza
Y nos dijeron que teníamos que ponernos guantes también. Y tenían ahí guantes. Y teníamos que ponernos el cubrebocas. Y si usábamos algo para servir, teníamos que ir y luego meterlo en agua en otro lugar y dejarlo allá. Por lo contagioso que es esta enfermedad, ¿verdad? Y yo no le estoy diciendo que no tome esas precauciones, ¿ok? No me malentiendan, no le estoy diciendo que no tome esas precauciones. Pero la lepra era mucho más contagiosa que el COVID, ¿ok? Entonces, cuando una persona se infectaba de lepra, sacaban a esa persona, la expulsaban de la comunidad y tenía que vivir en colonias de leprosos, donde vivían puros leprosos. Quemaban la casa donde vivían. Tan contagiosa así era la lepra, y quemaban toda la ropa del leproso, porque era muy contagioso. Y si lee usted la historia, hay algo que Jesús hizo que ha de haber sacado de onda a sus discípulos. La Biblia dice que extendió su mano y lo tocó. Y no tocabas un leproso. Eso era contaminación segura. Pero Jesús extendió su mano y lo tocó. Now, la lepra en la Biblia es simbólica del pecado. Así como los leprosos se contagiaban con esta lepra y el único que podía curar la lepra, no había cura, no había remedio. El único que podía curar la lepra era Dios. Era el único, no había otro remedio para la lepra más que Dios lo sanara al leproso, que lo curara. Y de igual manera, no hay otro remedio para el pecado más que Dios. Él es el único que puede limpiar de pecado. Es Dios. Pero Dios necesita gente que esté dispuesta a tocar al pecador. Cuando vemos los dones, especialmente los 9 dones que vamos a ver esta noche, necesitamos entender que Jesús tenía los 9 dones. Todos los 9 dones operaban en Él, los que vamos a ver esta noche. Y por cuánto estaban estos dones en Jesús, Él sabía para qué eran. Era para servir. Si la iglesia no está siendo efectiva en alcanzar al pecador, es porque la iglesia no se ha atrevido a tocar al pecador. El dolor de ellos, la necesidad de ellos, la situación de ellos, no nos importa. Nos hemos convertido como el levita y el sacerdote que vieron al hombre herido en el camino y lo pasaron de alto. Y se nos ha olvidado el ejemplo del buen samaritano. Entonces, cuando hablamos de los dones y que Dios nos dé un don a nosotros, es para servir, es para tocar al necesitado dentro de la iglesia y para tocar al necesitado fuera de la iglesia. ¿Me está entendiendo, verdad? Ok. So quiero que ahorita haga algo conmigo y quiero que ponga su mano sobre su corazón y quiero que le diga: Señor, cambia este corazón endurecido. Dame un corazón de carne, un corazón como el tuyo, para que yo también pueda tocar a los leprosos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, vaya conmigo a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Y luego nos vamos a ir, después de Lucas y los otros versos en Mateo, nos vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12. Lucas 22, vamos a leer comenzando con el verso 24 y vamos a leer hasta el verso 27.
Okay. Hubo también entre ellos, este es entre los discípulos, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. All right. Now vaya conmigo a Mateo capítulo 20. Y vamos al verso 25. Aquí nos va a amplificar un poquito más. Mateo capítulo 20, verso 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién era el hombre más ungido que jamás ha vivido? Jesús. Pero también era el hombre más compasivo que jamás ha vivido. Y usó toda la unción que Dios le había dado, nos dice en el libro de los Hechos, para liberar a los que estaban oprimidos por el diablo. Entonces, ¿qué es la palabra clave aquí en los versos que hemos leído? Yo no sé si usted subraya versículos o con un highlighter se lo marca en su Biblia. Si vuelve a leer esos versículos, quiero que se fije qué tantas veces Jesús usó la palabra servir, servidor, algo que tenga que ver con servir, en las palabras que él usó. Y se va a dar cuenta que este era el tema central a lo que Jesús les está tratando de enseñar a sus discípulos: servir, 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 servir. ¿Ok? All right. Now, vamos a 1 Corintios capítulo 12, donde le pedí que marcara, y vamos a leer acerca de estos dones que nos menciona aquí. Son 9 diferentes dones, pero acuérdese, todo lo que hemos leído hasta aquí son para servir. ¿Ok? Son para servir. La gente alrededor de ti necesita ayuda, en una forma u otra. Aquí en la iglesia, esta noche, los que estamos aquí, hay gente alrededor de ti que necesita ayuda. Mi esposa necesita ayuda de mí, yo necesito ayuda de ella. Elías necesita ayuda de mí, yo necesito ayuda de él. Todos aquí nos necesitamos, no hay ni uno de nosotros que no nos necesite el uno al otro. Todos nos necesitamos. Y si no estamos dispuestos a servir, no vamos a ayudar a la necesidad de nuestro hermano, no vamos a servir. Cuando abres tu corazón a servir y le pides a Dios que te use, Él te va a traer oportunidades. Él te va a traer necesidades. Él te va a cruzar gente en el camino que necesita la ayuda tuya. Y no es la habilidad nuestra que va a resolver la necesidad del prójimo. Una de las cosas que siempre le pido a Dios cuando alguien me dice que quiere hablar conmigo o que me traen una necesidad que tienen, un problema que tienen, quieren oración por algo, quieren un consejo, yo estoy dentro de mí orando
Señor, dame sabiduría. Señor, dime qué voy a decir, porque no sé. Yo no sé. Y entonces, cuando hablemos ahorita de estos dones, van a ser muy lindos, muy hermosos, pero son para servir. ¿Ok? Son para servir. So vamos al verso 8, vamos a leer 3 versos, 8, 9 y 10. ¿Ok? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Ok, so marque ahí en su Biblia, palabra de sabiduría, subráyala en su Biblia o márquela, palabra de sabiduría, y luego subraye palabra de ciencia, y luego subraye fe, y luego subraye dones de sanidades, y luego subraye el hacer milagros, y luego subraye profecía, y luego subraye discernimiento de espíritus, y luego diversos géneros de lenguas, y luego interpretación de lenguas. ¿Ok? ¿Qué tantos son? 9. ¿Ok? Son 9 dones. Podríamos, si queremos, jugar un poquito con ello. 3 del Padre, 3 del Hijo, 3 del Espíritu Santo. ¿Ok? Pero vamos a... Teólogos o maestros de la Biblia han dividido esto en 3 diferentes categorías, pero no vamos a hacer eso esta noche. Vamos a tomarlos nomás como están escritos aquí en la Biblia, ¿ok? Y vamos a hablar brevemente de ellos, porque estos dones son para ti y para mí, para servir, para capacitarnos, para servir. Y los 9 dones son sobrenaturales, no son dones naturales. No es de la habilidad del hombre, no depende de la habilidad del hombre, no depende de la educación del hombre, no depende de la posición social que tenga. Estos son dones sobrenaturales que vienen del cielo, dados por Dios a los creyentes para que sirvan. All right? Es para capacitarlos sobrenaturalmente para servir. Ok, don de palabra de ciencia. Hay 2 aquí que menciona de palabra. Hay otras también que son audibles, pero palabra de sabiduría es la primera que menciona, ¿verdad? Palabra de sabiduría. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, ¿quién fue el hombre más sabio que jamás vivió? Salomón, el sabio Salomón. ¿Y se acuerdan que Dios se le apareció a Salomón y le dijo: Salomón, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que entregue tus enemigos delante de ti? ¿Quieres que te haga rico? Y Salomón le dijo: no quiero eso. Yo estoy joven y tengo que ser rey sobre este gran pueblo. Yo no sé ni cómo entrar ni salir delante de ellos. Dame sabiduría para guiar este pueblo. Y entonces le agradó tanto a Dios el corazón de Salomón que le dijo: te voy a dar lo que me pediste. Te voy a hacer el hombre más sabio en la tierra. Pero también Dios lo enriqueció y Dios quebró sus enemigos delante de él. Pero Salomón quería sabiduría para dirigir el pueblo. Quería sabiduría para poder servir, para poder ser un rey sabio. Now, la prueba vino a Salomón y fue una gran prueba. Cuando yo era rey, vinieron 2 mujeres rameras, ¿se acuerdan? Cada una de ellas había tenido un hijo. Una noche, una de las mujeres
se dio la vuelta y sofocó a su niño y lo mató, lo sofocó. La otra mujer estaba dormida y ella llevó al niño muerto y se la dio a aquella y agarró el niño vivo para ella. En la mañana, cuando despertó la mujer, que no había sofocado al niño, vio que su hijo estaba muerto, pero lo miró bien y dijo: este no es el mío. Y fue con la otra mujer, él dijo: este es el niño tuyo y aquel es el niño mío. Y le dijo: no es cierto. Y hubo una discusión entre ellas y las llevaron delante del rey Salomón para que él resolviera este caso. Y entonces Salomón les dijo a las dos mujeres, les dijo: tráiganme el niño vivo. Y le trajeron el niño vivo y dijo: agarren una espada y córtenlo por la mitad y denle la mitad a una y la otra mitad a otra. Y la madre del niño inmediatamente gritó y dijo: no, Señor, no toques al niño. Si es así, mejor dáselo a ella vivo. Y la otra mujer dijo: ni para ti ni para mí, córtalo. Y Salomón dijo: la que no quería que cortaran al niño, ella es la madre, dénselo. Y la gente se maravilló de la sabiduría de Salomón. Now, se nos hace a nosotros muy ligera esta historia, ¿verdad? Que decimos: wow, Salomón. Pero ¿sabes qué? Una vida no puedes dividirla y hacer dos vidas. Una vida humana es lo único que si tú lo divides, matas las dos partes. Tú puedes dividir un terreno, tú puedes dividir una herencia, tú puedes dividir muchas cosas, pero la vida humana no se puede dividir. Y entonces hay más sabiduría en eso que hizo Salomón de lo que nosotros nos imaginamos. Pero fue la sabiduría que Dios le dio. Aquí, cuando habla de palabra de sabiduría, es algo semejante, no más que Dios te da a ti sabiduría que no sirve para nada hasta que tú la hables. Por eso dice palabra de sabiduría. Hasta que tú no la hables, no va a ayudar a nadie. Si Dios te revela a ti una solución para un problema, te da la sabiduría de cómo resolver el problema, pero tú no hablas, de nada sirve. Este don de sabiduría no es para gente que quiere quedarse callada. Es para gente que quiere ayudar. Y entonces en el Nuevo Testamento vemos este don del don de sabiduría operando en la vida de Jesús varias veces. ¿Se acuerda? Le trajeron la mujer que había estado casada con 7 hombres, los mató a los 7. Viuda negra, ¿verdad? Los mató a los 7 y luego se murió ella. Y le preguntaron a Jesús: en la resurrección, ¿de cuál de los 7 va a ser esposa? No crea que esta era una nueva pregunta. Esta pregunta se la habían hecho los saduceos a los fariseos y los fariseos no la podían contestar. El problema de los saduceos es que no discernieron con quién estaban hablando. Y Jesús tenía el don de sabiduría. Y Jesús les dijo: es que ustedes no entienden la Biblia. Porque en la resurrección no se van a casar ni se van a dar en casamiento, van a ser semejantes a los ángeles de Dios. Y la Biblia dice que les cayó la boca. ¿Se acuerdan cuando le trajeron la moneda a Jesús para atraparlo? Y le dieron la moneda a Jesús y le dijeron: ¿es lícito pagar tributo a César o no? Y Jesús dijo: enséñenme la moneda. Y le enseñaron la moneda. Dijo: ¿de quién es la inscripción? Dijeron: de César. Dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Y entonces la palabra de sabiduría es un don que Dios da a cristianos para resolver problemas. Para resolver problemas. Es una palabra de sabiduría. ¿A qué tanto de ustedes les gustaría resolver con sabiduría necesidades de alguien más? ¿Verdad?
Ese es un chiste, pero dicen que estaba un loquito, vamos a decirlo con cariño, un loquito, encerrado en el manicomio. Y un día estaba parado en la orilla de la cerca del manicomio, estaba allí el loquito, y en el otro lado, en la carretera, llegó un hombre que se le ponchó el carro y quitó la llanta ponchada para poner ¿cómo dice? Refacción, pero perdió los tornillos, las tuercas. Y el loquito estaba ahí mirándolo y estaba el hombre buscando las tuercas y no las encontraba y no las encontraba. Dijo, ¿y ahora cómo le hago para llegar a la casa? Y le dijo el loquito, le dijo, mira, quítale una tuerca a cada una de las otras llantas y pónsela ahí. Y se le quedó mirando el hombre, le dijo, oye, ¿pues qué no estás loco? Dijo, sí estoy loco, pero no tonto. Eso, okay. Ese es un chiste. Okay. Pero este don de sabiduría que Dios tiene para la iglesia. Imagínense el mundo tan lleno de problemas y no encuentra soluciones. ¿Verdad? Este es un don, vámonos al otro, don de ciencia. Otra vez, de palabra de ciencia. Otra vez lo tienes que hablar. Este don simplemente es esto. Es cuando Dios te revela algo de alguien que tú no sabes. Eso es lo que es. Palabra de ciencia. Y yo no sé qué tantos de ustedes, a veces alguien se le ha acercado y le dice, el Señor me dice que tú tienes este problema. Y la persona se queda y dice, ¿y quién te dijo? Nadie me dijo, Dios me dijo. Ese es el don de ciencia. Y entonces Dios te habla, te revela algo de la persona y tú le dices. La primera persona a quien yo vi manifestado este don, cuando éramos apenas nuevos cristianos, mi esposa y yo, fue mi esposa. Fue ella. Y mi esposa hasta el día de hoy yo la veo operar con el don de ciencia. Pero yo le dije al Señor que yo también quería ese don. Porque no estuviera despareja la cosa, ¿verdad? Y Dios en su misericordia me escuchó. Y me lo dio. Pero, y hay veces que una vez estábamos aquí en la iglesia y invitaron a una jovencita pandillera y mientras que yo estaba predicando, dije algo de ella y yo no sabía quién era ella, nunca la había visto en mi vida. Y cuando se acabó el servicio, ella vino al frente enojada, pero enojada, y me dijo, ¿quién te dijo mi vida? Le dije, nadie me dijo tu vida. Yo ni te conozco. Le dije, fue Dios. Y comenzó ella a llorar. Este es un hermoso don. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Dos dones diferentes, pero son lindos. ¿Alguna persona cree que este es el don de profecía? Este no es el don de profecía. Este es el don de ciencia. Es cuando Dios te enseña algo y, ¿verdad? Tú le dices a esa persona, mira, tú estabas a punto de quitarte la vida. ¿Se acuerdan Jesús con la mujer samaritana en el pozo del agua? Le dijo, ve, llama a tu esposo. Le dijo, no tengo esposo. Le dijo, ¿has contestado bien? Porque 5 has tenido y con el que estás ahorita no es tu esposo. Y ella le dijo, Señor, parece que tú eres profeta. Y entonces, ese es el don de ciencia, de palabra de ciencia. Son esos dos dones, palabra de sabiduría, palabra de ciencia. El don de fe. No, todos tenemos una medida de fe, pero hay gente que tiene una fe extraordinaria. Te voy a recomendar un libro que creo que te va a inspirar. Este libro se llama Smith Wigglesworth, Apóstol de Fe. Así se llama, Smith Wigglesworth, Apóstol de Fe. Smith Wigglesworth, Apostle of Faith. If you can find that book, I want to recommend it to you.
Smith Wigglesworth era un evangelista que tenía el don de fe. Tremendo este hombre. Tremendo. En una vez le llamaron a él un hermano y estaba otro hermano en otro lugar, estaba moribundo, y le dijo: hermano Wigglesworth, quiero que por favor vengas porque el hermano fulano está muy grave y se va a morir. Y le dijo Wigglesworth: ahorita voy. Y colgó el teléfono. No fue. De rato le llaman otra vez, le dijeron: hermano Wigglesworth, por favor ven, el hermano se está muriendo, necesitamos que ores por él. Dijo: ya te dije, ahorita voy. Y colgó el teléfono. De rato le hablaron otra vez y le dijeron: hermano Wigglesworth, ya no vengas, ya se murió. Dijo: ahorita voy. Y colgó el teléfono y fue para allá y estaba el hermano tendido, muerto. Fue Wigglesworth y lo agarró y lo paró contra la pared y le dijo: vive en el nombre de Jesús. Y lo soltó y se cayó. Pues estaba muerto. Lo volvió a agarrar, lo puso contra la pared, le dijo: ya te dije, en el nombre de Jesús, vive. Y lo soltó y se cayó. Now, yo creo que a ese punto, yo mejor me voy para mi casa. Pero Wigglesworth tenía el don de fe. Lo agarró la tercera vez, lo paró contra la pared, le dijo: en el nombre de Jesús, vive. Y el hombre resucitó. Ese es el don de fe. Es una fe extraordinaria. Todos tenemos fe. A todos Dios, la Biblia dice, nos ha dado una medida de fe. Y nuestra fe puede crecer. Pero hay gente a quien Dios le da un don de fe. Y si tú ves la vida de Jesús, su vida está llena de manifestaciones, milagros de fe. ¿Y se acuerdan cuando Pedro no tenía el dinero para pagar los impuestos? Y Jesús le dijo: ve y echa el anzuelo, y el primer pescado que pesques, ábrele la boca y allí va a haber las monedas para pagar las taxas. ¿Se acuerdan qué le dijo a los discípulos que habían pescado toda la noche? Le dijo: echen la red al otro lado. Y Pedro dijo: Señor, hemos pescado toda la noche, no pescamos nada, pero si tú dices, la echamos. Y la echaron. Ese es el don de fe. ¿Okay? Es una fe extraordinaria que Dios le da. Acuérdate, todo esto es para servir. No es para que pongan tu nombre en luces y tú te promuevas como un gran personaje. Esto es para servir en la iglesia. Ese es el don de fe. Now, nos habla después de eso de dones de sanidades por el mismo Espíritu. No don de sanidad, sino dones de sanidades. ¿Ok? Y parece ser que en el cuerpo de Cristo, Dios le da a algunas personas un don especial para orar por gente que tienen una específica enfermedad. Hay gente que Dios los usa para orar por los ciegos. Hay gente que Dios los usa para orar por los sordos. Hay gente que Dios los usa para orar por los mudos. Y parece que hay como una diferente manifestación de Dios sobre una cierta enfermedad. Hay gente que Dios usa para orar por gente que tiene cáncer. Yo oí de un hermano, no sé si todavía vivirá porque ya estaba anciano, vivía aquí en Dallas, nunca tuve el placer de conocerlo, o no he tenido el placer de conocerlo si todavía vive, pero él tenía un don de parte de Dios para orar por gente que estaba enferma del corazón. Dios lo usaba en eso. Y fue a visitar una iglesia, fue a visitar un pastor en una iglesia, predicó esa noche, y cuando se bajó de la plataforma, un hermano le dijo: el pastor está enfermo del corazón y dicen que no lo pueden operar y dicen que se va a morir. Pasó por él, lo tocó así y dijo: del corazón no se muere, y se fue. Y Dios sanó al hombre del corazón. Dones de sanidades. ¿Verdad? ¿Qué no les gustaría que Dios los usara para orar por los enfermos? No, Jesús nos ha mandado a todos de ir y orar por los enfermos y señales nos van a seguir. Pero luego parece que hay gente que tiene un don especial sobre una necesidad especial. Hay ministros que yo he visto que
tienen el don de orar por mujeres que están estériles o que han perdido criaturas y oran por ellos. Dios les sana. Son dones de sanidades. Hacer milagros. ¿Qué es un milagro? Qué bonito dice, ¿verdad? Hacer milagros. Hacer milagros. Working of miracles, dice en inglés, parece. ¿Qué es un milagro? Un milagro es algo que físicamente es imposible que suceda. ¿Ok? Es algo que físicamente es imposible que suceda. Ese es un milagro. Y entonces Dios les da a algunos en la iglesia el don de hacer milagros. ¿Ok? Y entonces, el pastor mío, el hermano que fue mi pastor, yo sé que tenía el don de fe, pero creo que también tenía el don de milagros. Y lo vi a él declarar cosas que eran físicamente imposibles. Un día, un domingo, salieron los hermanos en la iglesia, algunos hermanos en la iglesia, a testificar y a invitar gente en el barrio. Y en la noche vino una señora con un niño que estaba sordomudo, no oía ni hablaba. Y lo trajeron a la iglesia para que el pastor orara por él. Lo pasaron al niño enfrente, la mamá pasó al niño y el pastor se paró enfrente de toda la congregación y nos dijo, este niño está enfermo. La mamá le explicó lo que había pasado. Cuando estaba más joven el niño, mordió un cable eléctrico y el toque lo dejó sordo y lo dejó mudo. Y me acuerdo como si fuera ayer, el pastor se paró enfrente de toda la congregación y le dijo a la señora, señora, yo no puedo sanar a su hijo, pero Jesús sí puede. ¿Usted cree? Dijo, sí creo. Y dijo, ok, traigan al niño. Oró por él. Y cuando dejó de orar por él, estaba un hermano parado atrás del niño y le tronó el dedo así. El niño estaba sordo. Le tronó el dedo y el niño hizo. Y le tronó el dedo acá y el niño hizo así. Dios lo había sanado y luego trajeron el micrófono y se lo pusieron a su boca y el niño comenzó a hablar. Y cuando vino el siguiente culto el niño, la música estaba tan fuerte que se tapaba los oídos el niño. Pero Dios lo sanó. ¿Okay? Milagros. Cuando algo no es solamente en sanidad, puede ser en muchas diferentes cosas. Yo he oído, no lo he visto con mis propios ojos, pero lo he oído y sí lo creo. Oí de un hermano en México, cuando estaba en México, que era misionero y un día iba a la misión, el río estaba crecido y él no podía cruzar el río, no había puente. Siempre lo cruzaba, pero ahora estaba tan crecido. El hombre se puso a orar a un lado del río. Cuando acabó de orar, estaba en el otro lado. Oí de un hombre en México, un evangelista, que agarró un enanito y lo levantó y lo sacudió y le dijo, en el nombre de Jesús, crece. Y el enanito creció. ¿Eh? Milagros. Milagros. Y no es solamente en sanidades. Milagros. Profecía. Profecía es mirar hacia el futuro, que Dios te muestra algo que va a suceder y luego tú lo declaras que va a suceder y sucede. ¿Ok? Voy a decir algo a ver si no me meto en problemas. ¿Ok? Cuando yo primero vine al Señor Jesucristo, había muchos pastores y muchos evangelistas. Y había muchos maestros. Pero yo creo que la mayoría de los maestros estaban en el pastorado. Pero no había profetas, casi no había profetas. Era muy raro un profeta y un apóstol. Casi no se oían. Hoy en día ya hay muchos apóstoles y hay muchos profetas. El problema es que si tú das una profecía y la profecía falla,
Tú no eres profeta. Y si una persona tiene el don de profecía, eso quiere decir que no es profeta por oficio, pero tiene el don de profecía, donde de vez en cuando Dios le dice algo y él lo dice, eso es lo que va a suceder por el don de profecía, y no sucede, no es Dios. Y le digo esto porque hoy los pastores ya no son pastores, ahora los pastores son apóstoles. Y apóstoles en la Biblia son muy raros. No, yo no digo que no son apóstoles, algunos de ellos, Dios sabe todo, pero yo también creo que muchos de ellos pelean por el título. Y el apostolado no te le da una denominación, ni un concilio de iglesia, te lo da Dios. Y los dones de igual manera. Es muy fácil profetizar, pero si no es Dios, puedes hacer mucho daño. Hace que 2 o 3 años, el hermano cantante Julio Melgar enfermó de cáncer, ¿se acuerdan? Y donde quiera que iba el hermano Julio, parece que salían profetas que le decían, Dios te va a sanar. Y yo pensaba entre mí, yo pienso muchas cosas y me quedo callado. Yo pensaba entre mí, man, you better be sure. Porque no quiere levantarle los ánimos a la esposa y a él, y que no sea cierto. Y oí una hermana en particular en una grabación, y le dijo, hermano Julio, Dios te va a levantar y te va a mandar como un testimonio a todo el mundo, y vas a ir a las naciones y vas a hacer lo otro. Y el hermano Julio se murió de cáncer. Lo único que le digo con el don de profecía, porque hoy en día el don de profecía y el llamarse profeta se tira muy a la ligera en la iglesia, y hay que tener mucho cuidado, porque hay muchos profetas y muchas profetizas y no lo son. Yo no creo que la intención de ellos es mala, yo creo que tienen una buena intención, pero tenemos que tener cuidado. Es muy lindo el don de profecía. Es cuando Dios te muestra, te revela algo que va a suceder antes de que suceda, tú lo proclamas y sucede. ¿Ok? Now, sabemos que el don de profecía estaba activo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, porque Felipe tenía que 4 o 5 hijas que profetizaban, ¿no? Tiene, parece, 4 hijas que profetizaban. 4 o 5. Sabemos que el don de profecía estaba activo en la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Ok? Pero le digo que sí procura ese don, nomás. ¿Ok? Y ten cuidado, hay una diferencia en que Dios te inspire a decir algo y luego que tú sientas decir algo. Yo siento decirle a mi esposa que mañana le van a llegar $50,000 por correo. Yo siento decirle eso, pero, ¿ok? Quedan 3 dones. Discernimiento de espíritus. Esto es cuando alguien está hablando, predicando, parece que es Dios, pero Dios te da a ti el discernimiento para decir, ese no es Dios. ¿Ok? Dios te revela a ti. Tú entonces vienes con el ministro, con el pastor o con alguien. Le dices, pastor, el Señor me dijo que tengamos cuidado porque eso no es Dios. Y hay muchos ministros que parecen ser Dios y no son Dios. Y le voy a decir un secreto, especialmente entre la iglesia pentecostal que promueve una dicha doctrina de santidad. ¿Ok? Y entonces vienen y ya saben lo que la iglesia quiere oír. Son muy sabios. Si ven que las mujeres no traen maquillaje, si ven que traen el cabello largo, si ven que traen todos vestido y nadie trae pantalón, sueltan un mensaje de esos. Ese es el mensaje de santidad. Nadie quiere oírle ya, pero aleluya, yo vengo y todo eso. And I go, please, give me a Pentecostal break. ¿Ok? Por favor, yo sé lo que está pasando. Y entonces hay gente miren, yo tuve unos hermanos que enfrente de esta congregación, años atrás, a mí me insultaron enfrente de la congregación.
Vinieron ellos y se pararon aquí y dijeron, ya encontramos la verdad, ya encontramos un hombre que predica la verdad. Aquí es una escuela de niños, aquí nadie enseña la verdad y ya encontramos la verdad y nos vamos a ir a la verdad. Y yo sabía de qué hombre estaban hablando y sé que el hombre es un falso profeta. El hombre que se paró aquí y habló mal de mí quedó ciego. Entonces, ten cuidado porque hay cosas que parecen que son de Dios, pero no son de Dios. Y Dios le da el don a gente en la iglesia para discernir si es de Dios o si no es de Dios. So listen, ¿ok? Now, si no conoces a nadie que tiene el don de discernimiento de espíritus, ven con tu pastor y dile, mire pastor, miré al reverendo Watching Word en YouTube y él estaba diciendo esto y lo otro. ¿Será verdad o no? Y entonces yo le digo, ok, mire, tenga cuidado. All right? Ok, pero hay un don en la iglesia y ve qué tan importante es el don. Jesús tenía este don, ¿se acuerdan? Jesús lo usó varias veces. Le dijo, ¿por qué me tientas, hipócritas? Y les decía, ¿verdad? Diversos géneros de lenguas. Eso es cuando Dios da un mensaje en una lengua desconocida. Puede ser una lengua humana o puede ser una lengua angelical, una lengua celestial. Porque Pablo nos dice aquí en el siguiente capítulo que hay dos géneros de lenguas, géneros angelicales y géneros humanas. Esta es una lengua que él no conoce, que la persona que está hablando en lenguas no conoce y que no sabe lo que está diciendo. Está simplemente dando el mensaje que Dios le está diciendo que dé, y es Dios hablando por la persona en lenguas desconocidas. Y luego el siguiente don que nos menciona es la interpretación de lo que la persona dijo. Eso es cuando Dios viene a una congregación, da un mensaje en lenguas, nadie lo entiende, pero luego alguien se para y dice, así dice el Señor, y interpreta el mensaje de lenguas. 9 dones para la iglesia, para servir. All right. Fue muy rápido cubrir esto, porque podemos pasar mucho tiempo aquí. Pero lo que quiero que vea es esto. Son accesibles para ti. Now, ¿hubo uno de estos dones que te llamó la atención a ti? Porque estos dones que acabamos de describir, tú los puedes procurar. La Biblia nos dice que los podemos procurar. Dios los da como Él quiere, pero le podemos peticionar a Dios por estos dones. Él los da como Él quiere. Now, lo que yo he visto es esto que sucede. Primero tienes que creer que son para ti. Tienes que creer que Dios te los quiere dar. Y luego no busques tanto el don, busca al que da el don. Y cuando encuentres al que da el don, entonces probablemente algo va a suceder en tu vida. Pero hay uno de estos dones que les gustó, que le gustaría que Dios se lo diera a usted. All right. Bueno, then let's draw close to God, because He wants to use you so you can serve in His kingdom. ¿Ok? Vamos a acercarnos a Él para que Dios nos use para servir. ¿Ok? Voltea a su hermano y dígale esto. Dígale, yo necesito que Dios avive el don que está en ti. ¿Ok? Dígale otra vez, yo necesito que Dios avive el don que está en ti. Y tú necesitas que Dios avive el don que está en mí. All right. Métete con Dios, búscalo y Dios te va a empezar a usar. Cuando Dios comience a usarte, acuérdate, eres un siervo. Es lo que eres. Eres un siervo. Y acuérdate que si en lo poco eres fiel, Dios te va a dar más. Todo se trata de servir. Y dile eso al Señor. Señor, úsame porque yo quiero servir. Y si mi corazón no está bien delante de ti,
entonces, Señor, alíñalo delante de ti. All right.